Dios, quiero que en esta noche hablemos acerca de una mente transformada. Sí, hay necesidad de que nuestra mente vaya siendo transformada constantemente. Sí, una mente transformada o la transformación de nuestra mente, cómo se da y cómo se va dando a cabo, cómo se va transformando y cómo debe de irse transformando, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Acompáñenme, bueno, no sin antes agradecido con nuestro Dios, agradecido con nuestra hermana Iris y con todo el liderazgo que está en esta congregación. Que les bendiga a todos de una forma preciosa y maravillosa. El lunes de enseñanza. Vamos a tratar y buscar la forma de ir aprendiendo despacio. Aunque créanme, me he llevado la sorpresa y el mismo Señor me ha confirmado que demasiado pueblo evangélico no le gusta la enseñanza, no le gusta aprender. Y de eso lo he vivido, lo he experimentado y he sido testigo de todo eso, de muchos lugares, muchos eventos, de varios lugares que hemos andado estos días. Y es una tristeza grandemente, pero que Dios nos ayude. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Vamos a hablar de una mente redimida primeramente, para luego ir viendo todo el proceso que ocurre en la mente de un nacido de nuevo, cómo va siendo transformada poco a poco. Segunda Corintios 4, verso 6. Sí, 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6 de la segunda carta a los Corintios. Sí. Vamos a comenzar a hablar sobre la mente redimida. ¿Cuándo es que ocurre esa mente o ocurre una mente redimida? En el momento que el Señor rescata nuestras vidas. ¿Me explico? Dice así la Escritura, 2 Corintios 4, verso 6. Dice así, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Padre, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno Creador de los cielos y de la tierra, que por su inmensa bondad nos ha dado a su Hijo para reconciliarnos. Padre, gracias, porque eres bueno y eres maravilloso. Bendito, eterno, Creador, soberano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Observe, para que nuestra mente se vaya moldeando conforme a la mente de Cristo, es necesario que nos demos cuenta que nuestra mente ha sido redimida primeramente antes que todo. ¿Me explico? Sí. La Escritura prácticamente en su totalidad nos enseña sobre esa transformación que debe y tiene que haber en toda lo que es nuestra forma de pensar. Entendiendo que venimos de un sistema en donde hemos sido mal formados, mal enseñados, mal instruidos. Y toda esa formación y mala formación que el mundo nos ha dado, que ahora no nos cuesta arrancárnosla o quitárnosla. Evidencia de ella es la forma de cómo reaccionamos en el momento del conflicto, del problema, de la dificultad. En vez de responder o reaccionar de acuerdo con una mente transformada, sí reaccionamos conforme a la mente del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Sí reaccionamos de una manera prácticamente donde damos a conocer de que como que nuestra vieja naturaleza todavía nos gobierna, cuando tendría que ser la nueva naturaleza la que tiene que gobernar nuestras vidas. Entonces, entendiendo prácticamente que la Escritura nos lleva y nos demanda, sí, a transformar toda nuestra manera de pensar. Entonces, tenemos que entender que todo ello tiene que ver con la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, ¿sí? Ahora, esa forma de pensar no tiene nada que ver, oiga, ven, con la forma de pensar que este sistema nos ha dado o nuestra humana naturaleza nos enseña, ¿sí? Nada que ver con lo que los seres humanos piensan o de la manera de cómo piensan de una forma independiente. El sistema o el mundo piensa de una manera independiente. Ahora usted y yo en Cristo tenemos que tener una forma de pensar muy diferente a la del mundo. Digo esto porque hay mucha gente que
que practican el pecado como que fuera algo normal. Sí, piensan como los del mundo cuando no tiene y debe de pensar como los del mundo. Una oportunidad. He escuchado a varias personas que me dicen, yo no necesito casarme, dijo una ocasión una persona, para tener relaciones sexuales. A mí eso no tiene problema. Yo me quedé así como, dije, o sea que su mentalidad es igual como la de un liberal, o su mentalidad es igual como la de un pagano, o su mentalidad es igual como la del mundo. Pero si se supone que es alguien que está dentro de una congregación, debe tener una mente conforme a la mente de Cristo, tiene que ser transformado, tiene que ser enseñado. El por qué la necesidad de una mente transformada o la transformación de nuestra mente a través de y por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, no? Digo esto por la necesidad que hay en todo el ambiente evangélico. Sí, y lamentablemente, vuelvo y lo repito, como dije hace un momento, el pueblo que más ignorante es en las escrituras es el pueblo evangélico. El pueblo que más desprecia el conocimiento de la escritura es el pueblo evangélico. Sí, póngale a cualquier predicador que agarre versos fuera del contexto y les pegue una gran arrastrada, las trate de viejitas pícaras, las trate de viejitas endemoniadas, viejitas chambrosas, viejitas lengua larga, viejitas culebras. Póngale a cualquier predicador que les hable de esa manera y se gozan, se alegran y se sienten bien y eso les encanta. Y una gran euforia, una gran despertar en el pueblo porque eso es lo que les gusta, estar entretenido, ¿verdad, Levi? Eso. Lo estoy explicando y usted va en diferentes eventos. Le decía a hermano Edgar, le decía, wow, me da tristeza de que una vez más el Señor me confirma de que la gran mayoría del pueblo evangélico que tenemos, o pueblo creyente en el Mesías, dije creyente en el Mesías, vemos que la gran mayoría no le gusta el conocimiento. Y usted va a escuchar de muchos predicadores y dicen, tengo licenciatura en esto, doctorado en esto, pero al final eso no me sirvió. Es que yo estoy claro que un título no hace más y no hace menos a nadie. Yo estoy claro, eso es correcto, no hace más y no hace menos. Ahora, pero si estudió o fue formado, por lo menos tiene que tener la habilidad de usar las herramientas que ahí se le dan para poder instruir y enseñar correcta y sabia, de una forma sabia y correcta lo que es el pueblo, no mantenerlo dormido, ni engañado, ni entretenido. Yo estoy claro que una licenciatura no hace más y no hace menos, y eso lo he comprobado. A mí no me hace ni me hizo más, ni me hace menos, ni me creo más que nadie, ni mucho menos que nadie, eso estamos claros. Estoy claro lo que soy y lo que tengo y lo que el Señor me ha dado, no depende de una licenciatura, eso lo entiendo claro. Entiendo que todos en el evangelio, en el reino, somos iguales, nadie más y nadie menos. Yo lo entiendo perfectamente, pero el estudio no nos tiene que apartar de nuestra comunión íntima con el Señor. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y el problema de un montón de gente que son bebecitos todavía, que el estudio los aparta de su comunión y de su relación con Dios. Y ese es un problema, porque entonces claramente está dando a conocer de que él no es apto para eso todavía. Y eso por un lado. Por otro lado vemos también a gente que está enseñando mal, está instruyendo mal y está enseñando al pueblo que no hay que orar, que no hay que ayunar. Y eso no es así tampoco. ¿Me explico? Al contrario, entre más estudio tenemos, entre más conocimiento tenemos, más tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que quieran imitar el carácter y la persona de Cristo como tal. El por qué la necesidad de entender de que el estudio de las escrituras nos tiene que ir transformando toda nuestra mentalidad, una mente transformada, porque una vez que una mente o la mente nuestra es transformada, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestro caminar debe y tiene que ser transformado también. Por eso la necesidad de una mente transformada. ¿Sí? Le voy a compartir este pasaje que acabamos de leer, Reina Valera 1960, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Oiga, resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a leerlo en otra versión. A mí me encanta ver diferentes tipos de versiones para ampliar más este conocimiento. Mire cómo dice la NTV, la nueva traducción viviente, dice así, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. NTV, la TLA.
traducción del lenguaje actual, dice así: cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. ¿De qué está hablando? De una mente prácticamente que está aprendiendo a ser transformada cuando el Señor ha venido a su vida o ha iluminado su vida. Allí ocurre lo que es, o hay un acto tan maravilloso en donde la mente ha sido redimida. Tenemos que tener algo bien en claro, ¿sí? Que a través de la palabra de Dios tenemos que ir ejercitando todos nuestros sentidos para alcanzar la madurez y principalmente el discernimiento del bien y del mal, para que no solo sea un conocimiento, sino que también sea que se refleje en nuestro actual, porque hay gente que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero aún así sigue haciendo lo malo. Hay gente que sabe que fornicar es malo, pero aún así sigue fornicando. Hay gente que sabe que robar es malo, pero aún así sigue robando. Hay gente que sabe que hurtar es malo y aún así sigue hurtando. Hay gente que sabe que cometer una práctica de inmoralidad sexual, se llama ese adulterio, fornicación, incesto y cualquier otro tipo de inmoralidad, sabe quién es bueno, pero aún así sigue practicando. Gente que está dentro de las congregaciones, gente que dice ser el pueblo de Dios, o gente, hombres y mujeres que dicen ser hijos o hijas de Dios, pero en su forma de hablar, en su conducta, eso no te goza. Eso no es así. Tanto la mente como el hablar y el actuar tienen que ir en la misma dirección. No puede haber división en cuanto a lo que se habla con lo que se piensa. ¿Me explico? Tiene que haber una unanimidad en eso, una unidad hermosa en eso, porque lo que se habla se tiene que hacer. Sí, pero ahora estamos en un reino de la inestabilidad. Y hay mucha gente que habla una cosa, pero hace otra. Y ese es un problema, porque desde ahí está dando a conocer que no hay unidad en su forma de pensar, no hay seguridad en lo que está hablando y no hay confianza en esa persona. Y ese es un problema serio. Y por eso la necesidad de entender que cuando Cristo vino a nuestras vidas, o cuando a Dios le plació revelarnos a su Hijo, nos dio una mente redimida, una mente libertada o liberada del dominio o del gobierno o de la esclavitud, del pecado mismo. De eso habla todo Romanos capítulo 6. Una mente redimida prácticamente, que es el primer punto que vamos a ver. Para que haya una mente transformada, tenemos que entender que inicia con una mente redimida. Sí, como resultado de esa salvación tan bella que ha ocurrido en nuestras vidas, o del propósito divino de iluminarnos a su Hijo amado en nuestras vidas, oiga bien, ha ocurrido una mente redimida, o una mente libre o libertada de la esclavitud, del gobierno o del dominio del pecado. A eso se refiere una mente redimida. Libertad del pecado, no liberal, porque eso es otra cosa. Sí, una cosa es ser liberal, otra cosa es tener una vida libre en Cristo. Son dos cosas muy distintas. Sí, observe, una vez que Cristo viene, o Dios en su misericordia nos revela a su Hijo, el Mesías prometido, nuestra mente se vuelve una mente redimida. Sí, entonces ahí donde la mente de aquel que ha nacido de nuevo y que, oiga bien, que acaba de ser redimida, inicia principalmente con el conocimiento o con el conocer y comprender la gloria de Dios. Por eso Pablo está hablando de esta manera. Está hablando, le está enseñando prácticamente a un pueblo que necesita transformar toda su manera de pensar. Y hay que entender, o tener bien en claro de que Pablo está educando a toda esta iglesia de los Corintios a través de esta segunda carta para enseñarles que su manera de pensar ahora es y tiene que ser distinta a la de una esclavitud que tenía antes. Sí, a un sistema legalista, sí, que han venido arrastrando. Cuando me refiero a ese sistema legalista, me refiero a la ley prácticamente oral que fue fabricada o prefabricada 200 años antes de Cristo. Sí, no se refiere a la ley escrita que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. Eso es una cosa. De esa ley escrita es que los judíos están en Babilonia, luego que regresan en el tiempo de Nehemías, entre Nehemías y Zorobabel. Oye, ven, y durante 200 años más adelante, en esos 400 años prácticamente de silencio que se cree, ahí es donde empiezan los judíos a tomarse el derecho, el deber o el poder de interpretar la ley
cuando ellos no eran los indicados a interpretar la ley y a crear un montón de mandamientos de hombres. Ahí es donde nace, en esos 400 años, dicho para ser exacto, 200 años antes de Cristo, ahí es donde nace prácticamente. Porque ven, dentro de esos 400 años, 200 años antes de Cristo, es donde nace esa ley oral que tiene que ver con agarrar esos 613 mandamientos de la ley escrita y malinterpretarlos con mandamientos o interpretaciones de hombres, que al final fue lo que el movimiento judaizante le dio más realce, más poder y más autoridad, y es lo que más enseñó y es lo que más impuso a toda la gente en todo el Nuevo Testamento, que es con lo que Cristo se enfrenta y es con lo que los apóstoles se enfrentan y es con lo que el apóstol escritor Pablo, el judío de la Biblia, es con el que se enfrenta también. Sí. No me refiero a la ley escrita, eso es una cosa, no que a la ley oral fabricada por esos hombres. Entonces, ese es algo en impuesto que provocaba esclavitud en la gente. Y por ende, Pablo, entendiendo que eso no nos llevaba a conocer a Dios a través del carácter de Cristo, sino a alejarlo, por eso entiende Pablo y le está enseñando a la iglesia que es Dios en su misericordia a través de su Hijo el que nos ha dado a conocer, oiga bien, su carácter o su naturaleza o el que nos ha iluminado para conocerlo a él directamente a través de la gloria de él manifestada en su Hijo. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la mente de aquel que ha nacido de nuevo, dije, sí, es aquella mente que es la que le permite ahora iniciar en conocer y comprender prácticamente la gloria de Dios. Pero ¿qué es la gloria de Dios? La palabra gloria en el hebreo significa peso, en el hebreo. Pero en el griego significa honra. ¿Sí? Pero también la palabra gloria se puede entender que es como la concentración de los atributos, virtudes y cualidades de Dios manifestadas en el Hijo. ¿Y el por qué? Dios, cuando da a conocer su gloria a través del Hijo, Dios está dando a conocer sus atributos, sus virtudes, sus cualidades. Es por eso que ver al Hijo era como ver, correcto, al Padre. Sí. Hebreos lo dice de una forma más hermosa y me encanta. Hebreos capítulo 1, acompáñame por favor. Una mente redimida le permite poder conocer la naturaleza o el carácter de Dios. Hebreos capítulo 1, nos vamos a enfocar en un punto que me encanta. Hebreos capítulo 1, en su verso 3, dice así. El cual, hablando de Jesús, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oiga, la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra del Rey de Gloria, porque el Hijo es el príncipe de paz. El Padre lo resucita como príncipe y salvador. Eso dice Hechos 5:30 y 31. Pero voy a enfocarme en este punto. Dice que ven, mire, él es la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen misma significa, del griego significa su carácter. Qué hermoso eso. Entonces Jesús es la representación exacta o la copia misma del carácter de Dios en la tierra. Por eso mismo Jesús fue bien claro y dijo que al Padre nadie le dio jamás. Juan 1:18, sino el Hijo que está en el seno del Padre. En una versión dice a la diestra del Padre, le ha dado a conocer. ¿Se entiende? Por eso que claramente Juan 14, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que ha estado con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Pero después dice, porque yo soy, dice, en el Padre y el Padre en mí. Jamás dijo, yo soy el Padre. Jamás dijo eso. En ningún momento Jesús le ocupó el puesto del Padre, ni le quitó el puesto de Dios el Padre. Como tal, como Hijo, siempre ha estado a la diestra del eterno Dios. Lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, bien marcado. Yo no sé por qué mucha gente
le pega una mala interpretación a todo eso cuando la Biblia es sencilla y clara de entender. Entonces, ¿el por qué? Cuando vemos al Hijo o vemos la imagen del Hijo, estamos viendo el carácter de Dios en la tierra a través del Hijo. Esa es la gloria de Dios manifestada en la tierra. Queremos ver cómo es ¿cómo se llama? El amor de Dios. Vamos a Jesús, el carácter de Jesús. Queremos ver cómo es la misericordia de Dios. En Jesús se puede observar. Queremos ver un hombre perfecto en su conducta, en su proceder, en su caminar y en su trato, en su hablar y en su forma de conducirse delante de los demás, como en lo íntimo, como en lo secreto. Jesús es la clave. Él es el ejemplo perfecto a imitar para usted y para mí. Por eso, para tener una mente redimida, oiga bien, necesario es haber nacido de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, eso nos permite poder conocer el carácter de Dios o la gloria de Dios a través de su Hijo. ¿Sí? ¿Me explico, amados? Por eso, entendiendo eso, tenemos que darnos cuenta ahora prácticamente que como mente que hemos tenido una mente redimida, necesario es, oiga bien, que se nos grabe en nuestra mentecita de que ahora somos una nueva criatura, y como nueva criatura tenemos que entender que nuestra mente ha sido redimida, libertada del gobierno, del dominio, del señorío o de la esclavitud del mismo pecado. Por eso, entendiendo eso, oiga, ve, ¿por qué es que insistimos en seguir pecando? No, pero yo no ando cometiendo nada malo. No, pero nuestro mal carácter fácilmente sale a explotar en cualquier cosita tan sencilla. ¿Por qué nos dejamos gobernar o dominar tan fácilmente por cualquier cosita? Y la paciencia se nos colma como mecha corta. ¿Por qué? ¿Me estoy dando a entender, amado? Entonces tenemos que aprender a gobernar nuestra mente, ¿sí? Como mente redimida o libertada del gobierno, del dominio, del pecado. ¿Y cómo tenemos que aprender a hacer eso? Vámonos a Romanos capítulo 6. Romanos 6 dice así de esta manera. Mire cómo dice Romanos 6. 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No me voy a meter en detalles el capítulo 6, porque el capítulo 6, de acuerdo a los estudiosos, es una respuesta a varias preguntas que le están haciendo al apóstol Pablo, que están varios capítulos atrás. No me voy a meter en ese detalle, este es tema de otro día, pero solo para que usted tenga y yo una idea de cómo es mantener una mente libre de la esclavitud, del dominio del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa morir el pecado? Que ya no tenemos, se supone que ya no le damos rienda suelta a los apetitos del pecado, llámese adulterio, fornicación, mal carácter, enojo, envidia, celos, contienda, como sea, llámese como se llame. Se supone que ya no podemos darle rienda suelta a que eso gobierne nuestras vidas. Por eso dice, los que hemos sido libres del pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? O sea, ya no podemos estar queriendo ser gobernados por alguien que nos ha maltratado. Verso 3. O no sabéis, mire, esta palabra me gusta, es, o no sabéis, o sea, no se les ha enseñado. O no se les ha enseñado, dice el apóstol Pablo. Por eso la necesidad que se nos enseñe. La enseñanza es parte crucial del crecimiento y de la madurez del pueblo evangélico. Cuando el pueblo evangélico no ha crecido es porque no se le ha enseñado. Cuando el pueblo evangélico es inestable, hoy está y ahora mañana no está, es porque o no se le ha enseñado o no quiere aprender. ¿Me explico? Cuando el pueblo evangélico por ratos quiere las cosas serias en las cosas así, por ratos no, es porque o no se le ha enseñado o no quiere aprender de verdad. Pero por eso el apóstol dice, o no sabéis. Mire, la palabra no sabéis en el griego dice, no ignoren.
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa bautismo? Sumergirnos, introducirnos, empaparnos, ¿sí? Del griego bautizó, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? 1 Corintios 12 lo dice mejor, introducidos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? O no sabéis, o no ignoren que todos los que hemos sido introducidos o sumergidos, por supuesto, en el cuerpo de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o sea, también hemos sido sumergidos o hemos sido participantes aún de su muerte. Está hablando en un sentido espiritual del cuerpo de Cristo, que también tiene que ver con el cumplimiento de su sacrificio en cuanto a su naturaleza en el madero, que tiene que ver con una forma de fe, apropiarnos de ese sacrificio para que haga efecto en lo que es prácticamente nuestra vieja naturaleza. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Está hablando de un bautismo en el espíritu, no bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua es un símbolo de lo que ya ocurrió en el espíritu. Por eso, para confirmar lo que ha ocurrido en el espíritu, es que la gente se bautiza en agua. ¿Me explico? Oiga bien, la forma de cómo ocurre el bautismo en agua, sí, así es como ocurrió en el espíritu en el momento que creímos, en el momento que el Señor nos rescató. Por eso dice, con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva por la fe. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así hemos nosotros resucitado por la fe, con un espíritu glorificado, o un espíritu, ¿cómo se llama? Revivido, o vivificado, es la palabra correcta, vivificado. ¿Y qué significa vivificado? Que a lo que estaba muerto se le dio vida. Por eso Efesios 2:1, porque vosotros estando muertos en delitos y pecados, Él os dio, dice, vida, a través del poder de su sangre nos ha dado vida. Pero esa vida no es cualquier tipo de vida, es una vida espiritual y es una vida eterna. Solo uno lo creyó. Bueno, gloria a Dios. Sí, una vida eterna. Esa es la que nos ha dado. Por eso una nueva naturaleza, por eso una nueva vida que ahora tenemos en Jesús, su Hijo amado, por voluntad de Dios el Padre. Sí, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hemos sido injertados a un olivo original y por ende, así como hemos sido injertados a un olivo original, ¿sí? En cuanto a lo espiritual se refiere, así tenemos que aprender a andar conforme a la nueva vida que ahora tenemos en Cristo a través de la resurrección efectuada por Cristo. En cuanto a lo literal se refiere, en cuanto al espiritual ha tenido un efecto en nuestras vidas poderoso, de resucitarnos de entre los muertos, espiritualmente hablando a nosotros. Pero en cuanto a la persona de Jesús, literalmente ocurrió. O sea, lo que ocurrió en Jesús en una forma literal, ha ocurrido en nosotros en una forma espiritual. Y va a ocurrir en nosotros también en una forma literal cuando estemos muertos, o sea que muramos o que vivamos, cuando nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, ¿qué está diciendo? Oiga bien, el apóstol Pablo está enseñando que para poder mantener una mente libre o redimida del gobierno de la esclavitud del pecado, hay que entender esto bien en claro. Verso 6, sabiendo que, esta palabra me gusta, sabiendo que. O sea, no podemos ignorar eso, tenemos que tenerlo bien grabadito en nuestra mente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con Cristo por la fe. Fue crucificado nuestro viejo hombre en la muerte de Jesús, allá en el madero. Sí. Y por la fe hemos sido resucitados en el Espíritu. Lo que en Cristo ocurre en una forma literal, ocurre en una forma espiritual en nuestro espíritu. Sí. ¿Para qué es necesario ese nuevo nacimiento o resucitar? ¿Qué tiene que ver con el nuevo nacimiento? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. En el original griego dice para que el cuerpo de pecado
esté siendo destruido. Pero ¿qué es el cuerpo de pecado? Una cosa es el viejo hombre, la vieja naturaleza, está muerto, ya no tiene que gobernarnos. Pero otra cosa es el cuerpo de pecado, del pecado. ¿Y qué es el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado se entiende como el cúmulo o toda la cantidad de enseñanzas, oiga ven, de las cuales se nos ha enseñado o hemos venido aprendiendo del mundo, que tenemos que desaprenderlas aprendiendo lo bueno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Lo voy a repetir. ¿Qué es el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado tiene que ver con todas las prácticas, conductas, mañas y malas enseñanzas que aprendimos en el mundo. Sí, todo ese es el cuerpo de pecado. Toda esa cantidad que uno solo son, se le llama, a todo eso uno solo se le llama el cuerpo de pecado. A toda esa mala formación, mala enseñanza que constantemente tiene que ir saliendo de esta manera de pensar. ¿Y cómo tiene que ir saliendo constantemente en esta manera de pensar? Desaprendiendo lo malo para aprender lo bueno. ¿Me explico? Por eso la necesidad de ir instruyéndonos con la palabra de Dios. Pueblo que no es instruido con la palabra de Dios es un pueblo que constantemente, oiga ven, está dudando del poder de Dios en su vida. Pueblo que no está siendo enseñado es un pueblo que prácticamente vive atado o ya sea al pecado o a conductas y prácticas religiosas o a prácticas de su vieja naturaleza todavía. Y ese es un problema. Porque hay gente que dice ser muy espiritual. Porque hay gente que dice ser muy espiritual, que ora 20 horas al día, que ayuna 5 veces a la semana, que vigila 3, 4, 5 veces a la semana, pero que no le vigila y al final está comportándose como la gente impía, con un mal carácter, gente amargada, soberbia, buchinchera, pleitista y no se sujeta ni por nada ni por nadie. Entonces, esa no es gente espiritual, esa es gente religiosa. Proféticos le llaman, dijeron por ahí. Y es cierto, así está el mundo mal llamado profético, que ni sabemos cuáles son las profecías que tienen que ver con lo que es el cumplimiento mesiánico de la persona de Jesús, y mucho menos con las profecías que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor. Ni sabemos ni las conocemos. Entonces, por eso la necesidad de ser instruidos. El cuerpo de pecado tiene que ver con todas aquellas prácticas, mañas que hemos mal aprendido, que necesario es desaprenderlas. ¿Cómo vamos a desaprender lo malo? Aprendiendo lo bueno. Y eso es a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que más necesitamos hoy en día? La palabra de Dios en nuestras vidas. ¿No quieres ser confundido? Estudiemos la escritura de verdad. ¿No quieres ser engañado? Estudiemos la escritura de verdad. Pero no de acuerdo a una línea dogmática, porque hay un montón de diccionarios, de libros y de comentarios bíblicos, pero tienen una línea católica así del movimiento bautista católico, antisemita, más guiado por el sistema romano, católico, pagano y jesuita. No, estudiar la Biblia así no, mejor vámonos a la cultura, mejor vámonos a la historia. Porque estudiar la Biblia de acuerdo a los comentarios culturales e históricos, religiosos y por supuesto políticos y sociales, le vamos a entender mejor la escritura. Por eso es necesario estudiar la Biblia. Hoy más que nunca, con todas las herramientas que Dios nos está dando, necesario aprovechar todas esas herramientas. Pero es lo que menos quiere aprender la iglesia, es lo que menos quiere aprovechar la iglesia. Tiene dinero para invertir en su celular, tiene dinero para invertir en sus datos, tiene dinero para invertir lo que es en su ropa, tiene dinero para invertir en sus zapatos, tiene dinero para invertir en su comida, tiene dinero para invertir lo que es, en cualquier otra cosa, pero para el conocimiento de Dios no tienen dinero ni nada para invertir. Porque no le interesa aprender. Existe el pueblo de Dios tremendo. Sí. Conozco gente allá en la costa que tiene dinero para invertir en motores de lancha, que esos motores valen $2,000 a $4,000. Tienen dinero para invertir lo que es en nuevas lanchas, en fabricar y hacer, comprando todos los materiales. Tienen dinero para viajes, tienen dinero para otra cosa, pero para el conocimiento ellos no tienen dinero. Bueno, ¿y cómo está esto? Digo yo. Qué triste. Así está el ambiente evangélico mal llamado profético.
pentecostal. Terrible. Más apartado de la realidad bíblica que cualquier cosa, siguiendo solo costumbres, tradiciones y dogmas romanos, católicos, paganos. Horrible. Y así está bien galán el pueblo. Sí. Por eso que toca el tema bien profundo, la gente no va a entender porque apenas sabe ni cómo se llama. Porque no le gusta el estudio ni el conocimiento a la gente. Y la mayoría dice, yo no sé leer, pero sí sabe los numeritos de esos billetitos verdes. Sabe cuál es el número 5. Sabe cuál es el número 10. Sabe cuál es el número 20. Denle un billete de 1 y dígale, este es de 50. No, le va a decir, este es de 1. ¿Cómo que ahí Steven Cabal los conoce? ¿Cómo que ahí sí hay interés para aprender? Pero para aprender y estudiar las escrituras no quieren nada. Ay, Dios mío. Dios nos ayude. Entonces, oiga bien, Pablo dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestra vieja naturaleza, por la fe, fue crucificada en el madero. En el original dice empalado, o sea, puesta en un palo de madero. ¿Sí? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. O esté siendo destruido. Entendiendo que nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada, tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que el gobierno del pecado que está en nuestra vieja naturaleza ya no tiene, ni puede, ni debe de gobernarnos. Al contrario, tenemos que irlo destruyendo poco a poco. ¿Para qué? A fin de que no sirvamos más al gobierno o al dominio o al señorío del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa? Que por la fe hemos sido muertos al gobierno y al señorío del pecado, y por la fe es que hemos sido justificados, o sea, declarados libres, libertados del gobierno o del señorío mismo, de ese pecado mismo. Por eso dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él. Porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿De qué está hablando? Del poder de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que a través de eso es esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo es que nos ha dado la victoria sobre el gobierno, el señorío o el poder del pecado en nuestras vidas. Eso tenemos que aprender a grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso ya no podemos darnos una vida liberal, ya no podemos darnos una vida de libertinaje, ya no podemos tener una vida como de una mente como la del mundo mismo. Por eso que me asusta cuando veo a gente que dice, yo no necesito casarme para tener relaciones sexuales. ¿Cómo? Esa gente o no es nacida de nuevo, o son infiltrados, o puede ser que nacieron de nuevo, pero sin revolcándose en el pecado. Su conducta o su naturaleza todavía no ha sido transformada y son como puercos. Pedro lo dice, se cumple en ellos el proverbio. Como el perro que vuelve a su vómito y como la cerda en el cieno, o sea, en el lodo, vuelven a revolcarse después que viene y dice, vamos a bañarlo, mira todo chupo, anda todo lleno de lodo, bañémoslo, se le baña y se limpia, pero como su naturaleza no ha sido transformada, vuelven a lo mismo, a hacer lo mismo, a revolcarse en el estiércol, en el lodo o en lo que es a revolcarse con perros, porque su naturaleza no ha sido transformada, por lo tanto su mente no ha sido liberada, redimida. Solo un nacido de nuevo tiene que aprender o debe de forzarse en aprender a entender de que el gobierno o el poder o el señorío del pecado ya no puede ni tiene que gobernar su conducta, su proceder, ni mucho menos compararse o practicar lo mismo que hace el mundo o este sistema. Sí, por eso en el verso 11 dice, así también vosotros, si Cristo murió y resucitó, nos ha dado victoria. Sí, observe, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender que al cambiar nuestra mentalidad tenemos que aprender a ser
guiada y gobernada por el poder de la resurrección de Cristo, a través del poder de la intervención del Espíritu Santo, a través de la palabra. Por eso dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo? Pero si mi vieja naturaleza todavía me impulsa a hacer cosas que no son correctas, es porque tiene que enseñarle a su mente que ha sido, oigan bien, su vida ha sido, oigan bien, liberada del gobierno, del señorío del pecado. Ese es el pleito, esa es la lucha constante del que ha nacido de nuevo, oigan bien, con el que tiene una nueva naturaleza, con su vieja naturaleza, una lucha constante de querer hacer lo bueno, oiga, o dejarse gobernar por la vieja naturaleza para hacer lo malo. Ese es el pleito, la lucha constante. Y así como determine alimentar a uno, así va a ser como va a ser gobernado por uno de ellos, ya sea por la carne, por el gobierno y el señorío del pecado de la carne, o por el gobierno y el señorío del reino de Dios a través del Espíritu, de esa nueva naturaleza. Por eso dice, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reina, o sea, no se dejen gobernar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿cómo podemos aprender a tener una mente liberada o redimida constantemente? Presentando a nuestros miembros, oiga bien, a la justicia. Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa presentarnos? Significa que toda mi mente, mi cuerpo, mis manos, todo mi ser, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad está siendo sometida, está siendo expuesta, está siendo, oiga bien, exhibida a las cosas del Señor, ya sea a la oración, ya sea a la palabra, ya sea al congregarnos, ya sea al ayuno. Dios les bendiga a los que vienen al ayuno, aleluya. Sí, ya sea a la vigilia, independientemente de estar vigilando. Sí, ya sea al congregarnos constantemente, eso es exhibirnos, eso es exponernos a las cosas de Dios, o eso es someter nuestra voluntad, nuestro cuerpo y todo nuestro ser al gobierno del Señor de Cristo a través del conocimiento y el estudio de la palabra de Dios que se nos da o que se nos instruye a través de cada día que nos congregamos, porque para eso es que nos congregamos, para ser instruidos con la palabra de verdad. Sí, no venimos a ser entretenidos. A mí de qué me sirve sacarlo en verso fuera del contexto y pegarle a la gran arrastrada. Sí, aunque eso le gusta al pueblo evangélico, ignora las escrituras, es ignorante decir, ya no el pueblo evangélico, triste y lamentablemente decirlo, la gran mayoría del pueblo evangélico es ignorante y les encanta vivir en ignorancia. Lo digo con todo dolor y con mucho respeto. Pero me duele decirlo, pero la gran mayoría del pueblo evangélico es ignorante y le gusta vivir allí y así. Y por más que uno quiera enseñarle, por más que uno quiera instruirles, no quiere. Le gusta más a la gente que le hable bonito, que le diga decrete, declaro. Le gusta más escuchar predicadores que le digan, así como los hermanos Flores, seguimos o paramos. Como los hermanos Flores, misma práctica. ¿Seguimos? No, paramos. No, seguimos. Sí, la misma práctica. ¿Sigo o paro? Dios mío. Les encanta todo ese montón de cosas. Les encanta ser adoctrinados por música antibíblica. Decrete, reclame. Sí, arrebato. ¿Qué vas a arrebatar vos? Arrebátale al diablo. No, si lo que el diablo le arrebató ya no se lo va a devolver. Es Dios el que le puede dar mucho más. Sí, y un montón de locuras que por ignorante el pueblo evangélico viene solo repitiendo. Mucha cultura romana, mucha práctica romana. Sí, acaba de pasar Semana Santa. La moda, ¿cuál es la moda del montón de iglesias evangélicas? La resurrección. Ese es un tema de todo el tiempo de la iglesia del primer siglo. No solo es tiempo de moda, no era para una semana pagana.
Sí, es un tema que constantemente la iglesia en el primer siglo estamos hablando. Pedro en el capítulo 2 habla de la resurrección. Esteban en el capítulo 7 habla de la resurrección. ¿Sí? Pedro en el capítulo 10 habla de la resurrección. ¿Sí? Pablo en el capítulo 26 o todo lo que tiene que ver del 9 en adelante empieza a hablar solo de la resurrección, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad, Levi? Eso. Aleluya. Sí, no es un tema de moda. Y peor aún, miren la moda y la tan locura e ignorancia y la mentira del montón de pueblo evangélico. Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. ¿Cómo se atreven a repetir mentiras? Porque solo repiten la tradición que Roma les ha injertado y les ha dado. Teniendo mucha gente tiene muchas iglesias grandes, tienen gran poder económico para investigar, profundizar y alinearse al conocimiento de las escrituras, pero no les conviene tener entretenido un montón de gente ignorante, les conviene tener entretenido un montón de gente, oigan, desconocedora de la palabra. ¿Cómo? Solo repitiendo la basura, repitiendo la mentira, repitiendo el error, repitiendo las tradiciones romanas, paganas que tienen que ver con el culto al imperio, no con el Jesús de la Biblia. Pero como es más fácil para que la gente no se vaya y no me quiten mi estabilidad económica, hay que tenerlo solo entretenido y seguir la moda que Roma los tiene adoctrinados. Un montón de iglesias vendidas al sistema, un montón de iglesias, oigan, que dependen del sistema, un montón de iglesias que les tienen miedo y tiemblan ante el sistema romano, pagano. Iglesias que dicen tener el poder de Dios, pero a la larga son esclavos del sistema. ¡Qué vergüenza! Terrible la situación que estamos viviendo. Gentecita que dice hablar la verdad, pero al final están vendidos con el sistema. Predicadores vendidos con el sistema, que le tienen miedo al sistema romano. Por eso están arrodillados ante el sistema romano. Y dependen del sistema romano. Por eso, oigan, a la gente les conviene seguir las tradiciones de Roma, solo repitiendo los errores de un montón de gente pagana, pero menos la que es la verdad bíblica como tal. Así estamos ahora. Es necesario que se levante una iglesia pagana, romana, iglesia evangélica romana, pagana, prostituida. Es necesario que se levante una iglesia así. Apocalipsis nos muestra una iglesia hija de la gran ramera. Por eso que vamos a ver un montón de predicadores, disque sana doctrina, diciendo las fiestas del Señor ya no son del Señor, ya quedaron obsoletas. Pero sí le están diciendo, la Navidad puede practicarla. ¿Cómo? Pero si ese es paganismo, un sincretismo romano, no puede practicarlo, hijo del diablo. Puede practicar la Navidad. Puede celebrar el Día del Amor, hasta cultos para el Día del Amor. Cultos para el Día de la Madre, cultos para el Día del Padre, hasta para el perro van a estar tarde o temprano cultos para el perro. Sí, qué triste y vergonzoso de iglesias que dicen ser sana doctrina, que al final están vendidas al sistema. Dicen ser sana doctrina, pero están prostituidas con un sincretismo romano, pagano, satánico. Hijos del diablo. Hijos de la gran ramera, prostituidas. Es necesario que haya esas iglesias prostitutas. Porque en medio de esas iglesias prostitutas va a haber un remanente, va a haber un pequeño grupo que ame, que quiera aprender de la verdad, que quiera cimentarse en la verdad, que quiera conocer la verdad como tal. Pequeño grupo es un pequeño remanente. Está claro, va a ser un pequeño remanente en los últimos días. Y ese pequeño remanente va a ser perseguido. Y estas prostitutas, iglesias, vendidas al sistema, no van a tener problema alguno. Porque están de las manos con el sistema. Entonces es necesario para que aprendamos, óigame, a que nuestra mente esté constantemente siendo redimida o libertada, o tener claro que nuestra mente ha sido libertada. Es necesario exponer todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, a exponernos a la justicia divina. ¿Verdad que sí, Levi?
¿Verdad que sí, papito lindo? Sí, es necesario. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuáles miembros? Manos, pies, boca, todas tus partes íntimas al Señor, exponerlas a los santos al Señor, no al pecado, no a la liberal, porque eso no es de acuerdo a una mente redimida. Eso es de acuerdo a una mente esclavizada, gobernada, dominada del pecado mismo y gente que no ha nacido de nuevo, hijo del mismo diablo. Solo si hemos sido redimidos vamos a luchar constantemente por tener una vida redimida constantemente, estar siendo, oiga bien, liberado o estar destruyendo constantemente ese cuerpo de pecado. La lucha constante. Solo si hemos sido redimidos. Gente que no ha sido redimida, le da igual fornicar, le da igual adulterar, le da igual acostarse con uno, con dos, tres, cuatro, cinco, deshonrarse, comportarse como una mujer deshonrada o prostituta, pero en la iglesia, bien seria. En la iglesia, calladita. En la iglesia, hasta como antelina, como si nada. Pero en el mundo y en los secretos, como cualquier prostituta deshonrada. Vergüenza. Así está un montón de iglesias evangélicas ahora. De hombres y mujeres apóstatas. Dios nos ayude. 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El señorío del pecado. ¿Qué significa no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Vamos a verlo con el código real. Me gusta lo que es Romanos capítulo 6, verso 14. Dice así, 6:14. Código real, veamos, aunque a algunos no les gusta esta traducción, pero si hay un montón de traducciones, creo que pueden ser de mucha utilidad para el aprendizaje necesario. 6:14. Porque la mala inclinación os enseñará de vosotros, pues no estáis bajo un sistema legislativo legalista, sino uno lleno de gracia. Eso significa 6:14. ¿Cómo es que esta gente estaba esclavizada todavía al dominio del pecado? Siguiendo dogmas, costumbres o tradiciones de hombres. Y eso los tenía atados. No podían disfrutar del evangelio, sino que era una vida religiosa, amargada, legalista y cansada. Por eso Pablo está diciendo, ya no estáis bajo ese tipo de sistema legalista. No se están refiriendo a la ley escrita, sino que se está refiriendo a la ley oral. Una cosa es la tradición oral, que está en Génesis, hasta todo lo que es hasta el Antiguo Testamento. Josué lo menciona todavía. Una cosa es la tradición oral, otra cosa es la ley oral. Son dos cosas diferentes. Y otra cosa es la ley escrita, que es la que el Señor le da a Israel por medio de Moisés. Y otra cosa es la ley oral, que es la creada 200 años. Dentro de esos 400 años, 200 años antes de Cristo, sí, de esos 400 años de silencio, para los que estudian lo que es el panorama del Antiguo Testamento o el periodo intertestamentario, en esos 400 años, 200 años antes de Cristo, es que nace lo que es la ley oral, que está conformada por la Mishnah, el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, la Midrash, sí, y ahora otro montón de libros más que se han agregado a todo este sistema legalista. Pero no tiene nada que ver con la ley escrita. Eso es lo que está hablando lo que es Romanos 6:14, porque, oiga bien, el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, o sea, la ley, muévelo para allá. Póngalo cabalito en el punto, ayúdale por favor, Samuel. ¿Sí? Ahí está. Es que hubo algún movimiento ahí. Creo que ya se perdió el sonido. Está vibrando así. ¿O está cabalito? Abajo, el puntito del micrófono. No, está bien, ok. Espero que, porque ya se perdió el sonido. Y siempre que pasa eso, no entiendo por qué.
algún movimiento que hago es que pasa eso. Entonces, observe, claramente Pablo está hablando de lo que es de la ley oral, no de la ley escrita. ¿Sí? Entonces, esa ley oral lo que provocaba era una esclavitud del pecado a toda esta gente, a todo ¿cómo se llama? A todo este pueblo, y aún dentro de la iglesia se le estaba queriendo enseñar este legalismo judaizante. No tiene nada que ver con la ley oral, que quede claro, con la ley escrita, sino la ley oral era lo que se le estaba enseñando. Sí, ¿dónde está eso? El panorama general del Nuevo Testamento. Ahí está claramente determinado. Sí, el periodo intertestamentario, está todo lo que es esa historia para entender mejor lo que es el panorama histórico y cultural, no dogmático, denominacional, que en vez de acercarnos a la Biblia nos ha alejado de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, y un montón de gente ha enseñado más sus dogmas de sus denominaciones paganas, vendidas al sistema, que solamente han hecho un sincretismo con tanta basura y han mezclado el evangelio con tanta basura, y eso es lo que están vendiendo como cualquier cosa. Y dice que es sana doctrina, pero del animal. Oiga, entonces para tener una mente liberada es necesario exponernos a las cosas del Señor, entendiendo claramente que no estamos bajo una ley de sistemas legalistas, sino bajo lo que es en sí la gracia. ¿Sí? Un sistema lleno de gracia, uno lleno de gracia, que ese es prácticamente la ley de vida, que es a través de Cristo, que tiene que ver con, más que todo, con guardar nuestra vida para el Señor. 6:19 dice así: hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir en la justicia. O sea, en pocas palabras, así como tenían la inclinación a lo malo, ahora su inclinación tiene que estar inclinada a lo bueno, a la justicia de Dios. Entonces, volviendo a lo que es al punto, una mente redimida tiene todo y mucho que ver con tener una vida libre de la esclavitud o del dominio del pecado, entendiendo que ahora hemos sido, oiga bien, o somos una nueva criatura. Como nueva criatura tenemos una nueva naturaleza. Como nueva naturaleza tenemos lo que es en sí nueva, oiga bien, una nueva ley, la ley del Espíritu, que tiene que ver con amar lo que es la palabra de Dios, la ley escrita, manifestada en nuestra vida, grabada en nuestra mente como en nuestro corazón. Ámbito espiritual. Observa entonces, necesario para tener una mente remida o libre del pecado, es de considerarnos, ¿oigan? Y entender que nuestra mente estaba cegada, dominada y gobernada bajo el sistema o bajo las tinieblas. Sí, esa estaba en nuestra mente. 2 Corintios 4, volvamos una vez más. Verso 4. Verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Sí, entre los que se pierden, ¿qué pasa? Los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así estaba nuestra mente. Así está la mente de todo aquel que no ha nacido de nuevo. Por ende, su vida tan liberal, esclava y gobernada por el pecado, viven como quieren y hacen lo que quieren, porque ellos no tienen gobierno de Dios, tienen gobierno del pecado y del mismo diablo, el mismo Satanás. Esa gente es la que dice, yo no necesito estar casado para tener relaciones sexuales. Esa gente está llena del mismo, está gobernada por el mismo pecado y por el mismo Satanás. Porque el que ha nacido de nuevo ya no puede hablar así, ni puede actuar así. Entender que nuestra vida ha sido comprada a precio de sangre y libertada de esa esclavitud del pecado. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar, oiga bien, constantemente siendo, oiga bien, siendo libertada de la esclavitud de esas prácticas, costumbres y tradiciones que tienen que ver con el cuerpo de pecado, que así como las aprendimos, tenemos que desaprenderlas. Para desaprender lo malo, hay que aprender lo bueno. Solo si hemos sido nacidos de nuevo, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente ha sido libertada de la esclavitud, del dominio del pecado. Entonces, una mente, para que aprenda a ser transformada, tiene que entender que ha sido redimida. ¿Y qué significa redimida? Liberada
libertada del gobierno, del señorío o de la potestad del pecado, de Satanás y de este sistema. Solo si hemos nacido de nuevo. Sí, tenemos que entender que ahora somos una nueva criatura y ahora tenemos que aprender a tener o a cultivar el conocimiento de Dios y aprender a hacer la voluntad de Dios antes de la que antes carecíamos, antes que la nuestra. Necesario es entender que nuestra mente, para que aprenda a ser transformada, tenemos que haber nacido de nuevo para haber sido redimidos o libertados del pecado. Una vez libertados del pecado, nuestra mente entonces puede ir siendo transformada. Ese es el tema que vamos a seguir posteriormente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Eterno, soberano, Rey de gloria, gracias. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, bendiga a su amada. Sea su gracia y su bondad, ya que nos pueda, Señor, ir transformando a través del poder de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, suplico que bendigas a tu iglesia, grande y maravillosamente, no solo de este lugar, sino de todos los lugares que escuchan esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejo a nuestro hermano, nuestra hermana Iris con ustedes. Dios les bendiga a todos. Así déjalo, espera. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas conversamos con esa palabra? Aleluya. Dice, bueno, Él nos habla todos los días a través de su palabra. Amén. Él es necesario que nuestra mente sea renovada. Amén. Aleluya. Bien.